Muy buenos días, Dios les bendiga. Un gran placer verles nuevamente. Bienvenidos a Comunidad Cristiana Emmanuel, donde más que una iglesia, somos una gran familia feliz. Y, ¿sabe? Quizás usted lo ha visto en las redes sociales, pero a mí me impactó mucho un video que había una persona, tuvo que emigrar de Venezuela por X o por Y, y entonces se pone a hacerse un desayunito de perico con bollitos. ¿Ya usted desayunó? No los estoy tentando, bueno. Y era la forma de ella de recordar su estadía aquí en Venezuela. Y wow, me impactó muchísimo porque posterior a eso vi un post de mi hijo que había ido a un concierto de música venezolana. Él actualmente está en Colombia y entonces ponía unas caritas llorando. Después de ahí se fue a comer tequeños y cachapa con queso. Y son esos detalles que nos llevan nuevamente a unas vivencias que para nosotros fueron maravillosas. Pero no hay que estar en el exterior para tener esas reminiscencias. Yo por lo menos acá, cuando se acerca la época dicembrina, me acuerdo mucho de los dulces que hacía mi mamá. Ella hacía jalea de mango, dulce de leche cortada, dulce de lechosa y hacía buñuelos. ¡Qué cosa más sabrosa! Y todo eso no es solamente la comida, sino los recuerdos que están asociados a esas comidas, a esos momentos, las personas que están asociadas a ellas. Y pensando en todo eso, también se me vino a la mente juegos que cuando nosotros estábamos muchachos los hacíamos. Ya no se ve mucho, pero antes jugábamos perinola, trompo, metra, yoyo. Había unos yoyos de Coca-Cola que eran espectaculares. Y me recordé de uno que tampoco veo ahorita a los muchachos jugar así, pero a lo mejor sí todavía, que era el de policías y ladrones. ¿Todavía se juega policías y ladrones, los más muchachos? Bueno, en el juego de policías y ladrones era muy divertido, siempre lo jugábamos en nuestro barrio, ya en la noche, corriendo. Y si alguien me pregunta a mí cuál es la estrategia dentro de este juego de policías y ladrones, yo tendría que decirle: no te dejes atrapar, no permitan que nadie los atrape. Y para mi sorpresa, es el mismo consejo que le da el apóstol Pablo y lo escribe en la carta a los colosenses: no permitan que nadie los atrape. Por cierto, me causó mucha gracia, alguien me preguntó: ¿cómo se va a llamar tu prédica? Le dije así: no permitan que nadie los atrape. Y él me dijo: has debido decirme eso 30 años antes. Ya está casado desde hace más de 30 años. No permitan que nadie los atrape. Y se le escribe
en primera instancia a los colosenses. ¿Quiénes eran los colosenses? Bueno, colosenses eran los que estaban en la ciudad de Colosas. Si usted va a un diccionario bíblico o entra en Wikipedia, se dará cuenta que Colosas es su raíz viene de colosal, porque era una ciudad espectacular, algo así como Caracas, El Hatillo, una ciudad despampanante. Y las personas que habitaban allí también eran personas muy buenas, así como todos ustedes. Fíjense lo que dice Colosenses 1, 3, 4. Siempre oramos por ustedes y les damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Los colosenses eran personas muy similares a cada uno de ustedes, personas cuya fe estaba puesta en el Señor Jesucristo y que tenían mucho amor por el resto de las personas, por el pueblo de Dios. Entonces, Pablo le escribe a los colosenses, pero también nos escribe a nosotros, porque somos muy similares a ellos. Y prosigamos la lectura en Colosenses 2:1 y dice: quiero que sepan cuánta angustia he sufrido por ustedes y por la iglesia en la Odisea y por muchos otros creyentes que nunca me conocieron personalmente. Pablo, el apóstol, había salido regularmente, hizo como 3 viajes misioneros y fundó muchísimas iglesias, pero ni la Odisea ni Colosas fueron iglesias fundadas por él. Una persona creyó en Jesucristo y fundaron las iglesias. Pablo no había podido ir a esas iglesias, aunque su intención era hacerlo, porque en ese momento se encontraba preso. Y por eso les dice allí que quiero que sepan con cuánta angustia he sufrido por ustedes y por la iglesia de la Odisea y por muchos otros creyentes que nunca me conocieron personalmente. Y les continúa diciendo: quiero que ellos, cuando se refiere a ellos, se refiere a todas las personas que no lo habían visto personalmente a él. Quiero que cobren ánimo y estén unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que cobren ánimo. Pareciera, fíjese que al principio decíamos que eran unas personas de fe, que amaban mucho al pueblo de Dios, mas sin embargo, por las circunstancias que estaban viviendo de ser una ciudad colosal, se había venido a menos, como que estaban perdiendo el ánimo. Y Pablo les dice: quiero que cobren ánimo y estén unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. Pablo les dice: miren, quiero que se animen, quiero que sigan amándose fuertemente y quiero que entiendan que el plan de Dios consiste solamente en una cosa: es Cristo mismo. Muchas veces las personas se enredan mucho de que, bueno, es lo que te vistes, lo que dejas de usar, lo que vas a comer, lo que dejas de comer. El plan de Dios es fácil, es Cristo. Y lo podríamos resumir en un solo versículo, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí tiene el plan de Dios. El plan de Dios es manifestarle a la humanidad, a usted y a mí, que nos amó tanto
que prefirió entregar a su Hijo unigénito a que muriera en una cruz para que tú y yo pudiéramos nuevamente tener comunión con el Padre y poder pasar la eternidad con Él. En Él, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Les digo esto a ustedes para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos. Mire, el plan de Dios es sencillo, pero se van a levantar muchos argumentos en contra de ese plan. La otra vez escuché a los pastores José Gabriel y Tatiana decir que alguien le había dicho: no, es que la Biblia es algo obsoleto. Fue bueno en la época pasada, pero ya eso no está vigente. Y van a levantarse argumentos en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y por eso Pablo les advierte: no quiero que nadie los engañe con argumentos ingeniosos. Pues si bien estoy lejos, mi corazón está con ustedes. Y me alegro de que viven como deben hacerlo y que su fe en Cristo se mantienen firme. Y esa misma alegría se las quiero manifestar a ustedes. Me alegro que hoy ustedes hayan decidido venir a escuchar la palabra de Dios. Me alegro de que viven como deben hacerlo y que su fe en Cristo se mantiene firme. Hay muchas personas que conocen a Cristo y luego se apartan. Me alegro de que su fe en Cristo permanece firme. Y Pablo comienza a aconsejar a los colosenses y a nosotros con estas palabras. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Y aquí surge una pregunta retórica. De la manera que recibieron a Cristo Jesús. Les pregunto, ¿de qué manera recibieron a Cristo Jesús? Porque muchas personas reciben o aceptan a Jesús como un gran profeta, que lo fue. Pueden aceptar a Cristo Jesús como que sí, es el Hijo de Dios, que lo es. Pueden aceptar a Jesús como el sanador de sus dolencias. Pueden aceptar a Jesús como su proveedor. Y ciertamente Jesús es todo eso. Pero aquí dice claramente que recibieron a Cristo Jesús como Señor. Y en el contexto nuestro quizás esa palabra se diluye un poco porque nosotros le decimos Señor a la mayoría de los caballeros. Señor fulanito de tal. En el contexto bíblico, Señor era el dueño. De hecho, hay un pasaje en la Biblia donde dice: no le digas a nadie Señor, porque Señor hay uno solo. ¿Okay? Señor era el dueño. Entonces, aceptar a Jesús como Señor implica de que yo acepto de que Jesús es mi dueño, sin pataleo.
Así como decía Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, ¿aceptamos a Jesús nosotros como Señor o simplemente como nuestro proveedor, el que va a sacarnos las patas del barro cuando estamos mal, al que nos va a sanar cuando estemos enfermos? ¿O aceptamos su señorío en nuestras vidas, que Él nos dice, hazlo de esta manera, y nosotros ya no estamos sujetos a nuestra voluntad, sino que nuestra voluntad está sujeta a Cristo? Y decimos, Señor, como tú lo dices, así lo voy a hacer. De la manera que recibieron a Cristo Jesús. Cuando usted recibió a Cristo Jesús, si vamos ahora a otra parte, vamos a hablar de la parte anímica. ¿Cómo se sintió? Se sintió de que, bueno, esto es lo que me toca, porque ya ni modo, sino derechito para la quinta paila. O se produjo en usted un gozo de haber conocido a la persona que más lo ha amado en el mundo. Entonces, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Lo primero que debe suceder es aceptar a Cristo Jesús como Señor, y de hecho esa es la palabra de fe que predicamos, como lo dice Pablo en Romanos. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, el dueño de mi vida, el amo de mi vida, el que tiene autoridad sobre lo que yo decido, no, lo decide Él. Y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Y ese seguir sus pasos es bien interesante. ¿Sabe que la palabra griega utilizada para seguir los pasos es la misma que utilizan para la caligrafía, para las personas que están enseñando a escribir? Yo no sé si usted se acuerda o si todavía venden ese librito. Había un cuaderno de caligrafía Palmer, creo que se llamaba ese librito, y eran unas figuritas con unos puntos trazados, y uno lo que hacía era tratar de seguir eso. Uno no entendía. Yo recuerdo que la maestra decía, no, eso es para que se le afloje la mano. ¿Ok? Entonces, uno no entendía lo que estaba haciendo, pero lo que hacía era seguir ese trazado. Y iba a llegar un momento de tanto hacerlo que usted iba a poder escribir. De la misma manera, Pablo nos dice, así que como recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Es cuando se venga algo a nuestra vida, nosotros debemos preguntarnos, ¿qué haría Jesús para seguir sus pasos? Y al principio, créame, usted se va a salir de las rayas, le va a costar, porque no está habituado a trabajar de esa manera. Pero en la medida que persistimos y lo seguimos haciendo y lo seguimos haciendo y lo seguimos haciendo, vamos a ir agarrando destreza y vamos a hacerlo ya de manera automática
en un futuro cercano con el favor de Dios. Entonces, de la manera que recibieron a Cristo como Señor, debemos seguir sus pasos. Y prosigue: arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda su vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Cuando llegamos a Cristo, debemos arraigarnos profundamente en Él y edificar nuestra vida sobre Él. No debemos conformarnos con vivir una vida superflua, sino que debemos profundizar y escudriñar en las Escrituras y edificar nuestra vida sobre las verdades fundamentales de la palabra. De esa manera, nuestra fe se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Solamente haciendo eso vamos a poder ser verdaderamente felices. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Usted conoce los bonsái. Los bonsái son un árbol con todas las cualidades del árbol, pero que es un árbol miniatura. ¿Y sabe por qué son pequeños? Porque sus raíces son muy cortas. Entonces la única manera de crecer es teniendo raíces profundas, arraigados y cimentados en el Señor. Y aquí está la recomendación, ya casi para finalizar: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. No permitan que nadie los atrape. ¿Cómo permitimos que nos atrapen? Cuando permitimos que cosas diferentes a lo que nos enseñan las Escrituras se arraiguen en nuestro corazón. Cristo enseña en su palabra: perdónalos. Pero también vamos a escuchar voces que dicen: no lo perdones, no seas estúpido, no seas idiota. Si lo perdonas, te estás equivocando. Entonces algunas veces permitimos que nos atrapen haciendo caso de eso. Oye, si es verdad, no lo perdono. Permitimos que nos atrapen cuando pensamos que no somos lo suficientemente importantes para Dios. Bueno, le pedí esto y aquello y no me lo concedió. Debe ser que o no existe o no soy lo suficientemente merecedor de su amor. Y la palabra es enfática con eso. Dices que eres su tesoro preciado. Como le dije, te amó tanto a ti que prefirió entregar a su hijo a morir en una cruz
para que pudieras pasar la eternidad junto a Él. Permitimos que nos atrapen cuando nos comparamos. Y bueno, mira, a este sí lo bendice. Mira el tremendo carro que tiene. Y yo, bueno, yo como soy chiquito y feo, a mí no tanto. Mira, la Biblia es clara. El apóstol Pedro dice de la siguiente manera: recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. El hecho de que uno tenga el carro y el otro no, no significa que Dios lo ame más a él que a ti. Alégrate, alégrate de que esa persona, Dios le dio esa bendición y puede que en un futuro cercano tú también la tengas. Alégrate. Dios no tiene favoritos, y si lo tuviera, te aseguro que fueras tú, porque te ama tanto que dio a su Hijo para que muriera en una cruz, para que tú pasaras la eternidad junto a Él. No se dejen atrapar por cosas que enseñan el mundo, que son contrarias a lo que dice la palabra de Dios. El tesoro de la sabiduría está inmerso allí, y es Cristo mismo. Oremos para que nada nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias por tu amor inmerecido. Gracias porque aún a pesar de mis errores, a pesar de mis fallas, tú me amas. Te ruego, Señor, que me permitas vivir una vida conforme a tu propósito y voluntad, que yo pueda crecer, arraigarme profundamente en tus verdades y crecer haciendo cosas que te honren a ti como el Dios mío que eres. A cada persona aquí presente, Señor, que tu bendición sea sobre ellos, que las verdades tuyas les sean manifiestas y que te puedas glorificar plenamente en sus hechos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.